Debo informarles que en mi familia los sucesos paranormales no son muy comunes. Desde que era niño, recuerdo conversar con las vecinas, escuchar historias y nos encantaba. A pesar de ser amigos de cualquier persona sobre este asunto, la verdad es que nunca nos había ocurrido. Como digo en el mausoleo, he escuchado canales sobre este tema y he pasado nada extraño. Confío en que les cuento lo único y espero último que nos sucedió con respecto a lo paranormal. Tenía 17 años en ese momento. Soy de Calle Grande y una tarde recién había salido. En el año 2012 caminábamos a nuestras casas con par de amigos. Debíamos pasar por ellas, pasar por el parque de Ponce, cruzarlo y bueno, cada uno llegaba a su casa esa tarde. Apenas habíamos cruzado para entrar en esa plaza y en unos escalones en la contraesquina, unos escalones pequeños, una mujer con una muñequita de trapo que parecía una especie de brujería estaba puesta en una tienda pequeña. En el suelo, vendiendo varias cosas. Estábamos viendo por ahí a ver qué tenía. Compramos algunas cosas muy baratas con mis amigos. Le compramos cosas como ligas para el cabello. Y yo me llevé un cepillo, por cierto. Además, para el cabello, uno de color azul muy hermoso. Recuerdo que me costó unos $5. Las cerdas eran cruciales, aunque parecían algo gastadas, solo por la parte de atrás. Las que cepillas se veían bien. Así lo lavaría cuando llegaba a la casa. Mi madre, si me vio raro cuando le mostré lo que había comprado, fue ella quien notó unos pocos cabellos. Como cualquier adolescente que veía las cosas tan fáciles, me gustaba mucho ese cepillo. Lo lavé con mucha agua y jabón. Lo quité los cabellos y ahí lo usé. Pensé que probablemente no lo usaría. Simplemente quería tenerlo. Era muy hermoso. Mis padres habían salido a comprar algo para mí y yo estaba solo en la sala unos días después. Era sábado en la mañana y escuché en mi habitación que alguien lo estaba pasando, como si alguien lo estuviera pasando. Me levanto, camino al cuarto, llego y ya no veo un cepillo por las cerdas varias veces. A pesar de que ese cepillo estaba en mi cama, no lo había utilizado. Siempre lo dejaba todo eso. Me puse a buscar algún peinador, pero en ese momento pensé que ese sonido podría ser otra cosa. Lo arreglé de nuevo y continué andando, no sé, rascando los marcos de las puertas o algo así. El problema fue que mi madre, en una habitación, después de que mis padres llegaran, dejé ese tema. Después, cuando llegaron, dejé ese tema. Llegué tarde de la escuela. Me informó que estaba sola en su cuarto y que había escuchado ese mismo sonido, que se levantó porque pensó que había llegado antes y no había llegado porque alguien lo estaba haciendo con el cepillo. Me di cuenta, pero no había nadie en mi habitación. Por lo tanto, cuando llegué, pensé que había usado el cuando les repito, no usaba el cepillo porque estaba en un mueble que tengo al lado de mi cama. Comencé a pensar que ese cepillo estaba teniendo algo malo porque solo estaba decorando mi peinador. No se lo dije a mi madre porque no quería asustarla y yo porque quería seguir creyendo que era diferente. Creo que fueron solo. Cuando dormía sola una noche, siempre con la puerta de mi habitación cerrada, comento 2 días después. Esto es para evitar que crean que mi padre, mi madre. Me desperté esa noche cuando alguien hizo ese ruido que me despertó. Se me hizo que había escuchado algo en el cuarto, pero al prestar atención, acostado, como les digo, seguí acostado. No escuché nada más y cerré, dándole la espalda a ese peinador y a gran parte de la habitación. Ese sonido, el del cepillo de alguien que pasa los dedos por las cerdas cuando intenta dormir de nuevo. Me volteo rápidamente, muy asustada. Me siento y escucho.
como si me lo estuvieran haciendo en el oído. Cuando ese cepillo cae al suelo, prendo la luz con la esperanza de ver a mi padre y a mi madre. Pero no, ese cepillo estaba en el suelo. Esa misma noche, agarré el cepillo y lo arrojé. Aún estaba moviéndose porque lo habían dejado caer. Lo tiré al lado de mi cama. Había un terreno solo a unos metros de nuestro patio y afortunadamente no volvió desde ese día. Pasará algo así. Aprendí entonces que no siempre es bueno aceptar o comprar cosas que no sabes de dónde vienen o de dónde vienen. Nunca lo sé. Si ese cepillo era de la señora que me lo vendió o de quién y qué era lo que hacía ese sonido, usted acostumbra saberlo por razones obvias. Nunca le diré que está mal comprar cosas de segunda mano como estas en bazares o mercados. Claro que no. A veces descubres cosas interesantes, ¿no? Que sabes muy bien que alguna vez lo has hecho. Pedro González nos cuenta esto. Hoy les hablaré de lo más extraño que me sucedió en mi vida, y no es mucho, en el por mi trabajo, que consistía en transportar sillas y mesas para eventos. Compré una camioneta en 2016. Me llamó una mañana un amigo que compraba y vendía autos y me informó que había recibido una camioneta. Él sabía que había llegado. Encontré esta camioneta en su negocio esa misma tarde. Al llegar a su negocio y verla, me di cuenta de que era casi estaba impecable, con muy poco kilometraje y con un motor interior de Ford 2015. El precio era muy bajo, era el de una Ford, pero seguía siendo económico para la marca debido a las condiciones que tenía. Estaba casi nuevo y estaba en buenas condiciones. Se la compré sin pensarlo, porque también la había revisado y me confirmó lo mismo. No pasó ni una semana que la estuve usando. Iba conduciendo sin carga, sin nadie más, sin pasajeros, y de repente ocurrió que no tenía carga. Como no había pasado por ningún bache, bordo o tope, comienzo a ver por el retrovisor, porque siento que la camioneta rebota, porque sentía que alguien había dejado caer algo o había brincado atrás, por lo que cuando puedo estacionar, lo dejé así. Posiblemente fue un bache, ya que reviso bien, pero no encuentro nada. Seguí trabajando con esa camioneta. Creo que pasaron al menos una semana después de sentir eso por primera vez. En esta ocasión, ya de noche, iba conduciendo solo de regreso a la casa y de nuevo no traía nada. En la caja no había nada, ni bolsas, ni herramientas, ni nada que hubiera hecho ese ruido, como si me hubieran tocado la ventana, la parte que conecta la cabina con la caja. Me asusté esa noche, no dormía ni siquiera. Lo escuché claramente, me empiezo a asomar por los espejos laterales y el retrovisor para ver si nadie se había subido. No, me había detenido otra vez, como para que alguien hiciera eso, y me orillé otra vez. Me estacioné, revisé bien, pero nada, no traía nada. No podía hacer nada, porque estaba convencido de que alguien había tocado la caja. Sin embargo, debía seguir conduciendo con ese susto. Después de conducir unos 45 minutos más, estacioné afuera de mi hogar y 2 vecinos. Cuando apenas llegué a mi hogar, los jóvenes que estaban afuera de su casa conversaban, escuchaban música y me saludaban cuando cierro la camioneta. Me preguntan mientras camino hacia mi casa. Escucharlos preguntarme eso me confundió y me asustó. Y claro que les pregunté: oye, Eddie, ¿el niño que traías ahí? ¿Qué onda? Sí, cuando llegaste, José y yo observamos que traías a un niño pequeño en la caja, parado, y pregunté qué niño, a qué se referían, arruinándose en la orilla, ¿verdad, José? Sí, pero te bajaste y él se agachó. Vimos que solo se escondió y que no le dijiste que se bajara. ¿Se trata de algún sobrinito o qué? Corrí a salir,
Revisé la caja una vez más y les pedí que me dijeran la verdad si eso habían visto en mi camioneta. Me respondieron que sí. Les conté todo lo que me había estado pasando en ese momento y a ellos les conté todo. Me decían que no jugara con eso porque ellos vieron claramente a un niño en ese lugar. Cambiaron la cara y se pusieron pálidos. Me dijeron que debía preguntarle a la persona que me la vendió qué sucedía con la camioneta. Seguramente traía algo. Nos quedamos viendo esa camioneta y nos despedimos. Les dije que les informaría más tarde y que no solo yo me fui a la casa. Ya no querían verla y ellos también entraron a la suya. Le llamé a mi amigo esa misma noche y lo informé de lo que me estaba pasando. Respondió positivamente. Sabía que no había hecho esto con intención. Además, él es un gran amigo. Déjenme hablar con ellos. Me dijo por teléfono lo siguiente. Eddie, no te creo. O sea, sí, confío en ti. Es simplemente increíble. Perdona, en realidad no pensé que pasara. Un primo lejano, que reside en el Callejón Grande, me vendió esta camioneta. Mira, así es que mira, él sufrió un accidente en su hogar hace menos de 3 años, mientras cruzaba la frontera. Había comprado esa camioneta hace unos 2 meses aproximadamente, y tenía un hijo, creo que él. Como a este niño le gustaba mucho ir en la caja de la camioneta, su padre, mi primo y yo, cuando tendría unos 6 o 7 años, se le repetía constantemente que no se levantara, que se fuera sentado y que en una de esas tantas veces regresara. La camioneta brincó cuando llegaron a su casa. Tenían una pequeña banqueta antes de entrar a su terreno. Mi primo no se dio cuenta y le pasó las llantas por encima, donde falleció el niño. Eddie solo sabía que ya no la usaba mucho, por lo tanto todavía era nueva, y yo no lo creía. Él nunca me contó nada. Que algo como esto te fuera a pasar con ella, al menos personalmente, te recomiendo que la lleves mañana con un sacerdote, o no sé, alguien que te la bendiga, o te la limpie, y bueno, esperemos que eso funcione. Al menos yo te sugiero esto que sí. Creo que el asunto está relacionado con eso, para que ese niño descanse, y que a ti ya no te asuste. Un amigo de mi esposa trabajaba con un sacerdote local, y fue él quien nos organizó una tarde para visitarlo. Nos aseguró que oraría por ese niño y que bendijera mi camioneta. No nos cobró nada, y sinceramente yo también. Lo realicé. Todavía tengo esa camioneta. Esto que les contaré me sucedió hace apenas 3 años, desde que les escribo esto. Además de la pandemia, estaba cambiando de computadora. En realidad, siempre he preferido comprarla por partes, pero tengo la sensación de que me encontré con una publicación en Instagram de alguien comercializando su computadora completa. Tenía buenos resultados. Me informé más a fondo porque los componentes eran nuevos. Todo estaba bien después de comunicarme con la persona para las especificaciones. Solo tendría que comprar. Lo demás fue excelente. Un disco duro mejor y ya está. Su perfil, que fue creado en 2012, también lo revisé. Esto tiene que ver con todo, que pensara que quizás me quería estafar, o no sé, un nuevo perfil, y no había problema con eso. Lo que les contaré no son detalles sin importancia. Ya comprenderán por qué. En realidad, hasta me brindó la oportunidad de examinar la computadora en una plaza cercana, donde podíamos reunirnos en una reunión. Conecté un café, siempre que llevara un monitor, y lo hice. Llegamos, lo encontramos en ese café, y conversamos mientras la estaba revisando. Estaba toda configurada de fábrica. Se la compré. No tenía ninguna cuenta asociada. Estaba en excelente estado. La puse en mi casa cuando nos fuimos, para verificar que todo estuviera bien
Incluso me dio su número para trabajar con varios programas. Todo problema o problema con el equipo. La computadora era excelente, sin embargo, lo que sucedió después de unas 3 semanas, noté que el gabinete debía ser cambiado porque no tenía tanta ventilación y bueno, después de comprarlo, la llevé a casa para desarmarla y ponerla en el gabinete nuevo. Observé que entre todos los cables y entre la parte de la computadora, detrás de la tarjeta madre, había un costado. La memoria USB estaba escondida en el lado izquierdo del viejo gabinete. Posiblemente había sido puesta por error, por descuido. Era una pequeñísima. No sé por qué. Era arriesgado, lo sé, así que la conecté después de sacarla. La conecté en una laptop que ya no usaba con frecuencia. Entre todo ese cableado que tenía hasta polvo esa memoria. Cuando lo vi esa tarde, no pude olvidar que había solo 3 carpetas en mi memoria. Nunca lo pude olvidar. Me acuerdo que en la primera, el nombre solía referirse a libros. Dentro eran archivos PDF puros, con libros. Algunos que otras eran fotos puramente fotográficas, de páginas de libros, que decían muchas cosas terribles con dibujos, y otras parecían escaneadas. No sé por qué seguí viendo eso. Después entendí que eran puras invocaciones. Era muy feo. Las otras 2 carpetas contenían videos puros. Los pocos que vi no serán gráficos, pero aún así, si hay personas sensibles, los verán. No lo escuchen. Repito, no seré gráfico con el asunto de los animales. Cada video tenía nombres de fechas, incluía una fecha y un intento, como el 12 de enero del 2020, tercer intento. Al reproducirlo, era una mujer que nunca se le veía la cara pero sí el cuerpo, grabando la cámara que estaba puesta. Al parecer, un escenario reducido, un altar, todo oscuro, con velas negras, muchos rayones, un color rojo, objetos en el piso y la figura enorme, al fondo y al final. Ese era un altar para un demonio, era el centro de un demonio. La chica sale de la toma y hace una gran cantidad de cosas que cada video, claro, duraba al menos 40 minutos. No quería escuchar esas cosas en otro lugar, les fui adelantando y no pude ver claramente qué tanto decía y hacía. ¿O qué sé yo del idioma? No voy a explicar por qué traía un gato en los siguientes videos, ya que realmente me daba miedo. A pesar de que lo hacía tanto con él, al ver varios videos al azar en esas carpetas, eran diferentes días, más intentos donde parecía que esta persona seguía haciendo lo mismo, pero sí se notaba que lo hacía. Cada uno de ellos no sobrevivía. Eran fechas distintas por la ropa y eran gatos distintos. Esto me revolvió el estómago y sé que muchas personas afirmarán haber hecho esto o lo otro. Yo también podría afirmarlo sin tener que hacerlo. A pesar de haber experimentado eso, tomé la memoria y la destruí. Tiré los fragmentos a la basura. Lo hice con miedo porque es poco lo que importa. Los he informado de todo lo que había visto en esos videos. Si los hubieran visto y hubieran comprendido mi miedo al verlo, me entenderían. Tal vez no hubieran hecho lo mismo, pero me entenderían. ¿Por qué lo hice? Tenía miedo de entregarle eso a la policía porque, antes de destruirla, creía que si esas personas fueran buscadas, la policía lo encontraría. Sabrían bien quién los había informado, ya que para nada y en ningún contexto lo que hicieron o hizo fue correcto. No estoy seguro de si la mujer del video tenía algo que ver con la persona. No estoy seguro de si pusieron esa memoria de manera deliberada o por error. Sé que hasta me puse a buscar en el perfil del chico que me vendió la computadora para determinar si era cierto o no. En los comentarios, en las reacciones de sus publicaciones, en sus fotos o en alguien que se pareciera físicamente, se puede encontrar a alguien, al individuo que veía en cada video,
Aún tengo el número que me dio ese chico cuando me la vendió, y aún tengo ese perfil en Instagram que les digo, es posible que no tenga nada que ver con lo que encontré. Eso fue muy impactante para mí. Claro que le temería a alguien que hace lo que hace. Les agradecería mucho que no me juzgaran por lo que hice. Me decidí a hacer lo que hice debido al miedo. ¿Me arrepiento? Sí, tal vez podría haber hecho algo más, pero al mismo tiempo. Sé desde hace mucho que si esas personas pensaran en mí, les estaría hablando de algo diferente. Recuerden que cada persona responde de manera diferente a las situaciones de estrés o miedo. No podemos afirmar haber hecho tal cosa sin estar en ese preciso instante. Solo debemos recordar que estas personas cometen estas atrocidades con los animales o con cualquier otra persona. La responsabilidad de las cuentas pendientes recae en la vida. ¿Ha experimentado algún momento extraño y confuso al comprar algo de segunda mano? Sería un placer si fuera así. Conozca su trayectoria. Dejen su like, comenten qué les pareció esta historia y qué otras historias quieren que les traiga al canal. Estaré subiendo historias cada semana. No se olviden activar la campanita para que YouTube les notifique que subimos un nuevo video. Ya les digo, estaré subiendo videos cada semana. Pongan en los comentarios qué historias quieren que les traiga el canal